no puedo hablar en nombre del artista, puedo hablar en nombre de mi trabajo. Yo no trabajo con ningún tipo de método ni de técnica. Yo trabajo con lo que yo llamo una poética, es decir, una poética que está en movimiento perpetuo, que está cambiando todo el tiempo. En un mismo proceso de trabajo esa poética puede ser alterada permanentemente. El método supone toda una serie de principios que, a mi entender, entran en choque con lo que es la creación. Yo puedo tener un método en mis investigaciones académicas, puedo tener un método en mis procedimientos de escritura más científica, de ensayos, de investigaciones, pero a la hora de trabajar, de crear, junto a mis equipos, no puedo tener un método. Sería imposible trabajar con un método, porque para mí la creación es algo que está ligado a la búsqueda, a la duda, al caos, a la confusión, a decir una cosa y desdecirla. Entonces me gusta más esta noción de poética, que es una producción permanente de saberes o de aproximaciones al saber, pero en un caos permanente. Lo que yo hago en este libro, que es Autoficción, una ingeniería del yo, es compartir procesos de trabajo y de cómo yo he ido desarrollando algunas búsquedas. Incluso en un momento que yo propongo un decálogo, yo hablo de un intento de decálogo, es decir, de la búsqueda de un decálogo. Y ese libro que está escrito, el libro termina incluso diciendo que lo interesante es que vengan otras personas a discutirlo, a cuestionarlo, a ampliarlo, a corregirlo. Entonces sí, la escritura puede parecer que es ordenada, que planteo etapas, pero nunca en una posición de método. Filosofía, religión y psicología. Uh-huh. Y también la palabra decálogo es una cosa que... La teología, la filosofía y la psicología tienen muchas pasarelas. De alguna manera las tres. La teología es el vínculo del alma con la idea divina, la idea suprema. La filosofía es el placer y la búsqueda del alma en la existencia, y la psicología es la búsqueda del alma con respecto al cuerpo y al alma. Es decir, están muy vinculadas las tres. Sin lugar a dudas, en mis textos abordan temas teológicos, temas filosóficos y temas psicológicos, pero no porque yo me lo proponga, sino porque los temas que a mí me interesan abordar están ligados a esos asuntos. La teología, como la filosofía, como la psicología, trabajan con esos dos temas, esas dos pulsiones que nos constituyen como experiencia humana, que es el amor y la muerte, ¿no? El eros y el thanatos. Yo en el libro abordo el pensamiento de Freud en el sentido de que Freud habla de que el yo está habitado por un desconocido, por una serie de pulsiones que no conocemos, y que tratamos o probamos comprender, entender, conocer. Yo lo cito en una especie de triángulo que armo allí entre Rimbaud, el poeta francés, Nietzsche, el filósofo alemán, y Freud. Los tres de alguna manera teorizan sobre esa noción de que el yo está construido por el otro. Yo utilizo mucho la imagen de partir de la lágrima, pero para alcanzar el diluvio. Sí.
Entonces, a mí lo que me interesa del padre es porque creo que el tema del padre, con todo lo que vehicula, es un tema muy importante en nuestra época. ¿Qué vínculo tenemos con la ley, con la autoridad? Pero también qué vínculo político tenemos, pero también qué vínculo más filosófico tenemos con esa persona que nos da vida, esa persona que nos engendra, y también en un sentido más teológico, qué vínculo tenemos con esa figura que es en donde está el origen nuestro. Es como si fuera un arquetipo, podemos decirlo. Sí, de alguna manera, sí, yo creo que lo que me interesa del padre no es mi propio padre, que poco interesa eso a los demás fuera del vínculo que yo tengo con él, sino el vínculo que tenemos nosotros, los seres humanos, con la noción mítica o con la noción arquetípica de lo que es el padre. Es decir, esa ley de donde venimos todos. Y lo que abordo en Rousseau es que él inicia su texto, las confesiones, diciendo que él va a hablar de su experiencia, pero para que se tome como modelo de los demás. Es decir, se inscribe en esa línea descendiente del humanismo universalista, el pensamiento esencialmente de Montaigne y de Erasmo, de que hablar de uno es hablar de los demás. Y de que el individuo es un ser universal que se inscribe, no somos una isla aislada, sino que somos un archipiélago. Entonces Rousseau va a decir, voy a contar mi historia, voy a confesar mi propia vida, pero como forma de hablar de la construcción de la personalidad cívica de los demás, de los otros. Lo interesante en la autoficción es que a veces se malentiende y se piensa que la autoficción es hablar bien de sí o promocionarse o un impulso egocentrista, y es todo lo opuesto, es hablar de mí, tomarme a mí como punto de partida de mi historia, pero tratando de encontrar la historia de los demás. Hay algo que es muy importante en la autoficción, y es partir de ese movimiento en que voy a hablar de mí, pero buscando a los demás, tratando de hablar de los demás, tratando de encontrar a los demás. Sino que es un trabajo de producción creativa, literaria, y los mecanismos que nos interesan son los de la construcción y la producción artística. Yo no vengo a que la gente cuente sus problemas, y cuando cada uno va haciendo sus planteos, yo no le pregunto qué es verdad y qué es mentira. En el relato de la autoficción, a diferencia de la autobiografía, no hay un pacto de verdad, hay un pacto de mentira. Entonces la persona puede inventarse traumas. Decimos que la realidad es un poquito aburrida, profundamente aburrida. No hay nada más prosaico y aburrido que la realidad. Yo siempre insisto en eso, no hay nada más aburrido que saber que 2 y 2 son 4. El arte antropológicamente viene a decirnos 2 y 2 son 6. Y por eso el ser humano necesita de la experiencia artística para escapar a ese aburrimiento, a esa cuestión tediosa que tiene la vida de todos los días. ¿Y por qué piensas? Muchos artistas trabajan sobre la realidad. Desde el pensamiento socrático hasta nuestros días, cualquier persona que ha reflexionado sobre el arte, va a reflexionar sobre los mecanismos de representación, el simulacro, la copia, el original. Es normal que la realidad impacte al arte, siempre ha impactado al arte. No hay movimiento artístico, que ya hablemos de barroco, de clasicismo, de surrealismo o de hiperrealismo, que no se haya cuestionado sobre ese vínculo, sobre el vínculo entre lo real y lo que no es real. Y justamente la autoficción viene a negarse a la supremacía de lo real. Porque para mí el tiempo, el concepto de tiempo es vacilar. Sí, justamente la autoficción plantea la suspensión del tiempo. En la autoficción no hay tiempo. En la autoficción pasado, presente y futuro
están en un juego permanente, pero eso viene de, a mi entender, la definición más bella del tiempo, absolutamente cuántica, es decir, es rizomática, es confusa, es paralela, no es cronológica como pensamos que lo es, pero mucho antes de la cuántica, ya lo dice San Agustín en las Confesiones, cuando define el tiempo, el presente, dice, ¿qué es el presente? Bueno, el presente, el tiempo siempre es un presente, está el presente del pasado y el presente del futuro, pero siempre es un tiempo presente. El presente del pasado es el recuerdo, el presente del presente es lo que estoy viendo y el presente del futuro es la espera, pero siempre estamos en un tiempo presente. Pero tú hablas de yo y también hablas de muchos yo. Sí, absolutamente. Yo hablo de el yo, justamente, hablo del concepto de los yoes. Exacto. En plural, porque el yo no es una sola cosa. Yo es una multiplicación de hogares, digo yo, somos muchos yoes. Yo detesto la noción de la identidad o del individuo. Son peligrosas las identidades. O sea, hay que tener una identidad. No sé si hay que tener una identidad. Es mejor huir a todo. La identidad es peligrosísima. Es mejor suspender la identidad. A mí no me gusta la noción del individuo. El individuo quiere decir que es indivisible. No, el yo es divisible en mil pedazos. Podemos fragmentarnos y desfragmentarnos. Podemos ser unos y muchos a la vez. Incluso podemos ser uno y el contrario. Y eso es muy interesante. Y por eso hablar del yo desde esta perspectiva es muy político, porque las sociedades actuales, las políticas de mercado, las sociedades mercantiles, en el neoliberalismo, el yo tiene que ser uno, una identidad clara para poder mejor dirigir mi discurso y hacerlo consumir. Entonces tienes que ser blanco, negro, judío, gay, hétero, de izquierda, de derecha, ateo, agnóstico, creyente. Me parece que todo eso son definiciones o casillas muy peligrosas. Es muy interesante ser todo a la vez. Hablo de la noción de licuar el yo. Defiendo mucho esa noción de la desconstrucción, de que todo puede ser desconstruido y todo debe ser, en mi entender, desconstruido. Por eso quizás para la pregunta con la que tú abrías esta entrevista, me cuesta la noción de un método, porque un método supone una construcción y a mí me interesa poder desconstruir, todo se puede desconstruir. El yo es un puzzle donde las piezas no encajan, y eso es interesante. No solamente somos un puzzle, sino que además las piezas no necesariamente encajan las unas en las otras. Esa búsqueda de la felicidad a mí me resulta insoportable. Ustedes tienen, a mi entender, el filósofo más importante que tiene el mundo contemporáneo, que dice algo hermoso. Giorgio Agamben, cuando define lo que es la contemporaneidad, dice: contemporáneo es aquel que hunde su pluma en las tinieblas del presente. Así que de alguna forma el artista contemporáneo, el creador contemporáneo, está trabajando en la parte oscura del tiempo que le toca vivir. ¿Pero qué es la oscuridad? Y Agamben dice algo muy lindo: la oscuridad para los astrofísicos es una luz que está viniendo hacia nosotros, pero que por un tema de distancias con la velocidad de la luz nunca va a llegar. Entonces, la negrura, eso que vemos negro, también supone la idea de que hay una luz, una esperanza, que aunque no podamos ver, que aunque no alcancemos, está ahí. Entonces, trabajar en la contemporaneidad con el sufrimiento, con la oscuridad, con el mundo negro, hundir la pluma en las tinieblas del presente, no es regodearse en una actitud pesimista, nihilista, desconfiada. No, es todo lo contrario. Estoy comprometido con mi época, pero sabiendo que hay una esperanza. La hay siempre, yo al menos la tengo. A mí la felicidad nunca me interesó mucho. Buscar la felicidad me resulta un proyecto absolutamente absurdo y ridículo, hipócrita. Yo creo mucho en el efecto sanador de la palabra, que la palabra puede curar, la palabra puede mover piedras, puede mover montañas, como el cuento de Alibaba, es decir, ábrete sésamo, la palabra puede mover una piedra. Hay un pasaje de la liturgia cristiana que es hermoso: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo que el trabajo de los poetas es encontrar esas palabras
que sanan. ¿La palabra puede sanar? Sí, claro que sana. La palabra sana y muchísimo. Yo no creo que pueda cambiar el mundo. Creo que es una visión ingenua, utópica, sí, y peligrosa también, de pensar que el mundo lo cambiamos en el arte. Si queremos cambiar el mundo hay que intervenir en el mundo. La autoficción trabaja mucho con el vínculo entre el trauma y la trama. Allí donde hay un trauma, con las palabras voy a crear una trama. Ese trayecto es fundamental para la autoficción. Muchas gracias. Por favor, a ti.